Para conocernos más, para saber de la simiente que somos, para saber lo que nos hace iguales y diferentes a la vez, genéticamente hablando. Genéticamente hablando. Muy buenas tardes, Genéticamente Hablando está de vuelta con nuestras queridas amigas Beatriz Marcheco y Patricia Ares, las dos doctoras que nos ayudan a entender el planeta humano, cómo somos nosotros a partir de la genética, de la psicología. Y bueno, ha sido un éxito el programa de los 1000 días o los 2 programas que hicimos sobre ese tema y yo creo que podemos darle continuidad ahora. Ayer fue el día contra la homofobia y contra todas las fobias por orientación sexual y no sé hasta qué punto porque me sorprendió. Bueno, buenas tardes a las dos. Bueno, gracias. Buenas tardes. Pero me sorprendió mucho leer que Naciones Unidas se lo dedicaba este año a la necesidad de entender que no es una enfermedad la homosexualidad o la bisexualidad o la transexualidad. Y dije yo, pero todavía existe, ese problema existe sin resolver. ¿Hay alguna parte en el universo donde no se haya comprendido aún que la homosexualidad o la orientación sexual ajena a la heterosexualidad es algo que forma... Bueno, ustedes dirán cómo es, porque los términos no son míos. Patricia. ¿Los términos en qué sentido? Sí, yo decía, no me atrevo a decir normal, porque es una palabra que se usó muchos años para caracterizar, para hacer las diferencias. Sí, realmente estuvo incluido como a la década después del año 75 fue excluido del glosario de enfermedades mentales, pero era considerado antes de ese momento una enfermedad mental, que por supuesto la ciencia en su avance demostró que evidentemente no era una enfermedad, sino era una orientación sexual y que no definía esa orientación sexual el desarrollo, las condiciones del estado mental, de salud mental de la persona, ni su condición moral. Es decir, que esto se fue demostrando, donde evidentemente muchas personas que tienen una orientación homosexual, es como si nosotros habláramos de que un zurdo pudiera ser una persona enferma, cuando realmente es una condición, una predisposición que se tiene del predominio de una mano en detrimento de la otra. Y a nadie se le ocurriría pensar, y efectivamente la surdera ha sido vista de una manera negativa. A veces se habla, es zurdo para la matemática o es zurdo para el baile, y la persona tiene como mala prensa ser zurdo, pero realmente ser zurdo no tiene ninguna implicación en la salud física ni mental de la persona. Es lo mismo que pasa con la orientación sexual. Incluso a mí me gusta más hablar de orientación sexual que de preferencia sexual, porque da la idea de que preferencia es que en un momento determinado de tu vida tú te sientas en la adolescencia y tú dices que quiero ser homosexual o quiero ser heterosexual, y eso no es así. En la realidad se va definiendo como una inclinación del deseo sexual, pero la inclinación del deseo uno la va descubriendo de a poco. Con el de cruzar el desarrollo te vas dando cuenta. Yo recuerdo una adolescente que me decía, es que cuando yo veo una pareja besándose la miro más a ella que a él, y yo me he preguntado interiormente, es que me gustan más las mujeres que los hombres. Ella empieza a tener la inquietud porque siente que el deseo está más orientado hacia su mismo sexo. Entonces esto es un proceso que se va incorporando como una identidad homosexual. O sea, primero tienes una inclinación, después una orientación y después lo asumes como una identidad. Y la identidad es donde viene a veces conflictos intrapsicológicos, precisamente por la homofobia. No tanto porque sea una enfermedad, sino porque las personas se sienten que develan el secreto, no lo develan, lo dicen, porque están criados en entornos homofóbicos y tienen una homofobia internalizada, que es lo que se llama el síndrome del closet. El síndrome del closet
Es todo un estado emocional, psicológico, donde tú te fajas con tu propia identidad. Tú empiezas a decir, no, esto no puede ser, esto no va a ocurrir, yo no lo voy a confesar, esto no puede, pero ya tienes la inclinación, ya está en las etapas de adolescente, ya tienes la inclinación, ya tienes el deseo instalado desde el punto de vista sexual. Y es un proceso que se da, y ahora Betty va a explicar, muy multifactorial. O sea, esto de que son factores educativos y porque dos padres gay críen un niño y ya el niño va a salir con esa misma inclinación, no, tiene componentes de socialización que pueden tener una socialización en un sentido de género, pero tiene mucho también de condiciones o precondiciones o predisposiciones que son hormonales, que son biológicas. En ese caso podemos hablar de predisposición genética a la homosexualidad, a la bisexualidad, porque esa es la otra cosa, que en la medida en que se ha abierto el tema y se ha ido eliminando prejuicios, ya no hablamos solo de la homosexualidad. Claro. Incluso ya considerando como fenómenos que afectan la salud humana, está el hecho de lo que se le llama vivir en un cuerpo que no es el de tu preferencia, no, como dice, con la identidad la transexualidad. Exacto. Que ya toda esa complejidad atraviesa las discusiones, ¿no? Pero pregunto, vamos a ir a los orígenes. ¿Puede haber una predisposición genética a la homosexualidad? ¿Está probado científicamente? Bueno, la respuesta es compleja. Y retomo las palabras de Patricia que acaba de mencionar, de que estamos frente a un fenómeno de múltiples dimensiones. O sea, si lo vamos a explicar, tenemos que considerar diferentes elementos de este fenómeno. En términos biológicos y más específicamente genéticos, los investigadores se vieron ante dos hechos que llamaron su atención, porque, debí a lo mejor iniciar diciendo esta parte, el hecho de que se han realizado investigaciones serias y amplias buscando responder esa pregunta que has hecho. O sea, si hay en el mundo, sí. En Cuba no hemos hecho esas investigaciones, pero sí se han hecho, la más reciente incluso, tuvo una muestra de participantes de 500,000 de personas. Y estas investigaciones nacieron de la observación de dos elementos que para nosotros son importantes. Uno, el reporte de profesionales de la salud a los que acudieron padres trayendo al niño porque identificaban esto como un trastorno, como explica Patricia, estuvo en la literatura médica dentro de la clasificación de enfermedades, porque comenzaba muy temprano en la vida. Y todo aquello que comienza muy temprano en la vida, o sea que había manifestaciones observadas por los padres de que el niño prefería jugar con los juguetes de la hermanita en lugar de jugar con los carritos y los juguetes más de varón que compraban para ese niño, que el niño cuando iba a vestirse para ir a pasear, pero ya con 2, 3 años, 4 años, el niño le gustaba tocar el creyón de la mamá o los aretes de la mamá o la blusita de la hermanita, y hasta costaba trabajo ponerle su ropita de varón a este niño. Y esa observación tenía detrás un razonamiento, o sea, ha habido muy poco tiempo para que aspectos sociales, que desde un punto de vista de la conciencia que puede tener el niño de ese fenómeno, puedan haber influido en esa manera de comportamiento de ese niño. Ya esto, presentado así a los investigadores de la genética, era un elemento que llamaba la atención. El segundo elemento, y por constituir la llave de oro de las investigaciones en la genética, partía de que gemelos idénticos que comparten el 100% de su información genética y que además eran separados poco después del nacimiento y eran dados en adopción o compartidos por miembros de una familia o los padres porque se separaron y demás, no eran educados bajo los mismos códigos y sin embargo tenían esa misma orientación o preferencia o identidad desde el punto de vista sexual, que preferían parejas del mismo sexo.
Entonces, ambos hechos son los que motivan las investigaciones genéticas en este tema tan complejo como es el de la conducta, porque es conductual, o sea, estamos expresando una identidad hacia el mismo sexo, pero forma parte de nuestro comportamiento cotidiano. Y se han hecho varias investigaciones. La más seria para nosotros es esta, que incluyó casi 5.470.000 participantes que respondieron a una encuesta muy rigurosa y que consideró, y para nosotros es una limitación, o sea, consideró personas que su comportamiento, su identidad cotidiana, su conducta cotidiana era practicar su preferencia sexual con individuos de su mismo sexo, pero incluyó también a personas que lo habían hecho una sola vez. Y es ahí para nosotros las limitaciones, porque hay otros elementos de la conducta que son personas a veces que son personas buscadoras de sensaciones extremas, personas que buscan probar otra cosa. Exacto, que han practicado eso en una oportunidad como mismo han practicado, por ejemplo, utilizar una droga. Okay. Y bueno, eso para nosotros sesgó un poco la investigación, pero los investigadores, con toda honestidad desde el punto de vista científico, escribieron también sus limitaciones en este campo. ¿Qué descubrieron? Ellos descubrieron que si nosotros fuéramos a cuantificar el peso de diferentes factores en esa identidad de esos individuos, hasta un 25% de esos componentes tenían que ver con la genética o con variantes genéticas, pero no había una sola variante genética, habían múltiples variaciones genéticas que compartían, que eran iguales en este grupo de personas comparadas con individuos que tenían una identidad que lo lleva a preferencias por personas del sexo opuesto al de él. Entonces, fueron cientos de variantes genéticas las que coincidieron en aquellas personas que tenían afinidad por personas del mismo sexo. Pero hubo 5 variantes genéticas que fueron las que tuvieron mayor peso en ese hasta un 25% de las características desde el punto de vista genético que pudieran explicar esa identidad desde el punto de vista sexual. Y esas variantes no fueron iguales en mujeres y en hombres. O sea, en los que tenían la identidad sexual por personas del mismo sexo y eran varones, que los que tenían identidad sexual por el mismo sexo y eran mujeres. O sea, esas variantes... ¿Eran más los varones? Eran más los varones. De hecho, hay una investigación que le precede, o sea, hay más variantes genéticas en esos varones. Y hay una investigación que le precede, que tuvo un boom entre los años 2007, 2010, por allá, que se hablaba de un gen de la homosexualidad que explicaba sobre todo la homosexualidad masculina. Y lo mapearon, lo ubicaron en el cromosoma X, en el brazo corto del cromosoma X. Pero bueno, por eso se generó esta gran investigación para contrarrestar eso, que además de manera sensacionalista y reduciendo eso también a una condición genética, se había expresado a partir de los resultados de esa investigación. Ahora, para mencionarte 2 de esas variantes genéticas que son las que más motivación han tenido, porque no se tiene todavía la explicación de cómo esas variantes genéticas tienen que ver con esa identidad por personas del mismo sexo. Hay una que está en un gen que tiene que ver con el olfato. Bien. Y el razonamiento de los investigadores es que el olfato juega un papel en la atracción de las personas. Bueno, yo estoy clara de que sí. Y, por ejemplo, otra de esas variaciones genéticas estaba en un gen que tiene que ver con la calvicie en los varones, y la calvicie, y ese gen que tiene que ver con la calvicie, tiene que ver concretamente con el nivel de secreción de hormonas sexuales específicamente. Entonces, estos son 2 genes que están en este minuto con un nivel de mayor profundidad en los estudios, pero a manera de resumen, te diría que el estudio más serio es este,
Y lo que encontró este estudio es que entre un 8 y un 25%, si lo fuéramos a cuantificar dentro de esa identidad que tiene que ver con preferencia por persona del mismo sexo, puede ser explicado por factores genéticos. Por tanto, lo que vamos a mirar no es el 25%, que es uno de 4 chances, es que hay un 75% de esos factores que no están explicados por características biológicas. Genéticamente Hablando, un programa de Radio Rebelde que te ayuda, te educa y te muestra todo lo que nos hace iguales y diferentes. No hay una teoría explicativa que pudiera dar cuenta de una idea causal que pudiera ser determinista, de que A determina B. Es decir, como que ojalá y se pudiera el comportamiento humano tener explicaciones tan simplistas, pero realmente es un fenómeno complejo, muy condicionado por una multiplicidad de factores, porque yo lo veía a ella en relación con los determinantes genéticos, pero cuando vamos al campo de la psicología o de cuáles serían los factores psicológicos que pudieran propiciar, es decir, ese 75% que pudiéramos decir que tiene que ver con los factores familiares, psicológicos, sociales, culturales, tampoco están tan predeterminados de una manera que ya están mapeados, como decir, bueno, algunas teorías psicológicas que ya quedaron obsoletas hablan de, por ejemplo, un padre pasivo dependiente con una madre dominante, porque estas personas tienen una sobreinvolucración con su madre, con la mamá, tienen una identificación con la mamá, ya sea en el sentido masculino que femenino, es decir, hay como determinado, pero es que esto ya en el desarrollo de la ciencia ha ido quedando como que no tiene unas causales explicativas, no tiene asideros, no tiene asideros propiamente. Entonces, cuando tú ves la combinación de factores, pudiéramos hablar más de configuraciones de determinados elementos causales en determinados casos y en otras configuraciones de causa donde está en algunos casos esa predisposición genética más visible, más evidente, y tan evidente que uno comienza a mirar un niño o una niña de 3 añitos y uno ve una identificación, como decía Betty, con los juegos de roles, con las ropas, con los gustos, con una identificación genérica, ya que tú dices, ¿en qué tiempo una familia socializó tanto en género como para que ya haya una tendencia genérica tan marcada desde el punto de vista de lo cultural, ¿no? Entonces, en algunos casos tú dices, bueno, pues aquí tiene que estar un cierto condicionamiento también biológico, hormonal, genético, que debe estar pugnando en la base, pero hay otros casos que inclusive, fíjate que eso se quita del trastorno de enfermedades mentales en los adultos, pero en los niños todavía hay una categoría que se llama trastornos de la identidad psicosexual, por si acaso hay niños que con factores educativos o que cambios en las condiciones familiares, de modelos de identificación, con determinados cambios educativos, el niño orienta su sexualidad en un sentido heterosexual, por ejemplo, y entonces los padres te dicen, ¿y qué podemos hacer? Bueno, intente, solo le decimos, pues hacerle este tipo de propuesta, este tipo de cambio, que no juegue tanto con la hermana, sáquelo más a pasear con otros niños, bueno, inténtelo, pero en algunos casos no es posible. Es decir, en algunas circunstancias esto va camino de, y en algunas situaciones si uno se da cuenta que el factor ambiental es muy evidente y que ya está ahí causado. Estamos hablando de la preferencia hetero-homo, pero bueno, hay toda una gama, porque está el niño que nace con hermafroditismo o el niño que ya viene en etapas muy tempranas con una situación de transexualidad, donde él se siente que tiene un cuerpo prestado, que no tiene nada que ver con su y eso sí es un sufrimiento.
Bueno, yo creo que sufrimiento ha sido todo, lamentablemente, hasta que las sociedades no sean sociedades inclusivas, sociedades que acepten estas explicaciones y esta realidad, donde nosotros incorporemos toda esta diversidad. Siempre va a ser desde un hegemonismo heterosexual, heteronormativo, como se dice, siempre va a haber una cuota grande de prejuicio, de discriminación. Como tú muy bien dijiste al principio del programa, todavía hay personas que consideran 3 categorías: anormal, antinatural y amoral. Es decir, estas 3 categorías que nada que ver con la realidad, porque ni son anormal, ni son antinatural. Decimos antinatural porque, como decía ella, genéticamente hablando también hay predisposiciones, y eso la persona no lo escoge. Eso viene dándose desde tu material genético, tus condiciones biológicas. Pero todavía hay personas que van a la consulta de Patricia y le dicen cómo puedo revertir la tendencia de mi hijo o mi hija. Así es. Yo me he leído todas estas terapias de reconversión que son, diríamos, terroristas. Sí, es una terapia de reconversión donde tú le incitas a ese ser humano a que inclusive en los momentos de placer sexual piensen en una figura de otro sexo. Es decir, cosas de este tipo, por no decir, en la antigüedad, baños de agua fría, chuchazos eléctricos y una serie de cosas. Pero desde el punto de vista de las terapias de reconversión, que realmente son criminales fallidas, porque se ha demostrado que no logran ningún tipo de efecto, y es una manera de que tú niegues lo que tú eres. Es una manera de que tú te niegues a ti mismo y niegues tus deseos, como muchas personas lo han hecho sin terapia de reconversión, han tratado de mantenerse en una identidad que no tienen. La genética es la matemática de la vida. A ella nos acercamos aquí en Rebelde, genéticamente hablando. Ahora, ahí se habló del acercamiento o la dependencia de la madre, y yo lo relacionaría más con esa misma desprotección que siente el ser humano al sentirse en minoría. Claro, y generalmente la madre, vamos a decir madre cubana, es la que contiene, es la que protege. Nosotros, por ejemplo, en las experiencias que se han hecho con adolescentes, cuando el adolescente ya descubre que va sintiendo una identidad homosexual, ¿a quién se lo cuentas? A la mamá, no se lo cuenta al padre. Es decir, el padre sería como la última persona a enterarse. Es un secreto familiar entre él y la mamá. Entonces la madre siempre tiende a ser más contenedora, más protectora, más de lo que se llama aceptación incondicional. Pero ahora mismo que se acaba de terminar la consulta del Código de la Familia, científicamente hablando, ya no solo genéticamente hablando, pero genéticamente hablando, psicológicamente hablando, científicamente hablando, es decir, estaríamos ya con el código, por ejemplo, encaminando la solución de problemas históricos en ese sentido, que yo sé que la ley no resuelve. Claro, pero la ley no resuelve, pero anticipa la protección de realidades, cuida. Tiene un factor educativo también, porque una vez que tú desde la ley proteges a estas personas, le estás dando legitimidad, le estás dando visibilidad, le estás ofreciendo derechos, le estás diciendo sencilla y llanamente eres un ser humano como cualquier otro y tienes derechos como cualquier otra persona, y esto desde el punto de vista de la justicia, de la equidad social, es un valor. Como decía Patricia, una característica más de la diversidad de características que tiene eso que tú le llamas el planeta humano, ¿no? Y hay algún detalle que yo me gustaría añadir, y es que efectivamente el Código de la Familia es un logro enorme, este paso de considerar y de proteger este otro aspecto que ha estado ciertamente marginado dentro del amparo que puede producir un instrumento legal, pero también el rol fundamental estará en el papel que tiene que jugar la familia y la escuela, también la escuela, desde edades tempranas, para crear un ciudadano o hacer crecer a un ciudadano que tiene la capacidad de considerar
la existencia de un fenómeno como la identidad sexual hacia personas del mismo sexo, como mismo ve con naturalidad otras identidades sexuales. Yo creo que de sexualidad tenemos que hacer otro programa, sí, porque hay temas que ya se abordan en el mundo y todavía nosotros somos cortos en eso. Volvemos el miércoles que viene, Patricia Ares y Beatriz Marcheco, dos doctoras que están aquí, no para darnos consultas, sino para enseñarnos a entendernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Ustedes saben que Jean Luis García es el realizador que al final arma todo este programa. Nos vemos o nos oímos el próximo miércoles. Buenas tardes. Ámame como soy, tómame sin temor, tócame con amor que voy a perder la calma. Bésame con pasión, trátame con dulzor, mírame por favor que quiero llegar a tu alma. Amar es un laberinto que nunca había conocido. Desde que yo di contigo quiero romper ese mito. Quiero salir de tu mano venciendo todos los ritos. Quiero gritar que te amo y que todos oigan mi grito. Ámame como soy, tómame sin temor, tócame con amor que voy a perder la calma. Bésame con pasión, trátame con dulzor, mírame por favor que quiero llegar a tu alma. Lo bello es lo que ha nacido del más puro sentimiento. Lo bello lo llevo dentro, lo bello nace contigo. Yo quiero sientas conmigo tan bello como yo siento. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar